nos vamos a encontrar un montón de situaciones donde esta insatisfacción corporal se va a dar. Y por supuesto, como hemos dicho antes, siempre está sujeto a una norma y todo lo que se salga de esa norma va a equiparar a ese punto de insatisfacción cultural, porque vivimos en una cultura donde nuestra estética y nuestra imagen es muy importante. ¿Qué dinámicas en concreto se han aprendido en esa familia? ¿Qué importancia tiene la imagen y la cultura de la dieta dentro de la propia familia? ¿Qué importancia tiene la imagen también en el propio contexto social y en el entorno más cercano con nuestros iguales? ¿Qué comentarios se hacen en torno a las demás personas? Vale, os voy a hacer una pregunta antes de que empiece Noelia, que es la siguiente. A ver, para que le deis una vuelta. Imaginaos que tenéis un caso que no viene por insatisfacción corporal. Su demanda inicial es otra. Pero después de la segunda, tercera sesión, en esos autorregistros os dais cuenta de que podría haber un tema de insatisfacción corporal y queréis sacar el tema, queréis preguntarle, queréis en una sesión explorar, evaluar este ámbito. ¿Cómo lo haríais? No contestéis ahora, pero sí, ¿cómo sacaríais el tema? Teniendo en cuenta que es una demanda muy diferente a lo que él ha traído inicialmente. ¿Cómo propondríais ese tema? No os doy muchos más datos, sería necesario daros más datos, pero luego Noelia os contará. Y creo que ya... ¿Se te ocurre algo más? Te dejo. Bueno, muchas gracias por venir a todas, a todos y a todos. Esperemos que esto pueda servir, aunque sea un poquito un cachino, y para haceros reflexionar y sobre todo animaros que si al final nos da tiempo a hacer el roleplay, pues de verdad que salgáis, porque al final ya sabemos que hay que repetir muchas veces las cosas para que salgan bien. Van a salir seguro. Sí, si no os vamos a obligar, así que ya veréis. Bueno, para hablar de insatisfacción corporal tenemos que tener en cuenta el contexto donde se desarrolla generalmente esa insatisfacción corporal, ¿de acuerdo? Y el contexto nuestro en general es un contexto donde tenemos que tener en cuenta que vivimos en una era digital. Y no solo una era digital, sino vivimos en una era de democratización digital. Todo el mundo tenemos un micro, más o menos amplio, más o menos certero muchas veces. Generalmente podemos encontrar infinitos temas en redes sociales, en internet y demás. Incluso un tema desde distintos prismas. En el caso de la imagen corporal, evidentemente, nos vamos a encontrar un sinfín de polarizaciones en este sentido. Y además donde nos lo vamos a encontrar es en las redes sociales, mayoritariamente donde se explota esa imagen corporal, que es Instagram y TikTok. Por un lado, nos vamos a encontrar en esa polarización del espectro gente que enseña todo el rato su imagen corporal, que enseña cómo se alimenta, cómo hace ejercicio, que nos dice qué alimentos tienen azúcar, qué alimentos están más o menos ultraprocesados, aunque sabemos ya quién está ultraprocesado de verdad, que nos dice que para triunfar hay que hacer fucking burpees para bajar una fucking panza y hacer sectas a través de ello también, ¿no? Que encima eso es como la parte más peligrosa. Y en definitiva, pues encontramos a un montón de gente que nos dice cómo tiene que ser esa imagen corporal, ajustado siempre a una norma. Y por lo que sea, muchas veces esa norma está ajustada a cómo tiene que ser el cuerpo de una mujer o de un hombre en términos siempre de binarismo. Por supuesto, ese cuerpo como tal siempre va a ser un cuerpo blanco, ausente de enfermedad o discapacidad y, como no, un cuerpo apolíneo y absolutamente delgado, porque sabemos que la delgadez y la salud están absolutamente asociadas, ¿no? Luego, por otro lado, nos vamos a encontrar a gente llevando a cabo un contradiscurso a todo esto y menos mal. Encontramos a influencers hablando del body positive o el body neutral, que eso es un melón que a lo mejor os animo también a investigar más allá del body positive. Encontramos a nutris hablando en contra de esta cultura de la dieta que aprendemos desde pequeñita. Encontramos a divulgadoras también que hablan sobre imagen corporal y TCA, se nos vendrán a la cabeza algunas, geniales, maravillosas.
y de alguna manera, pues, gente que está haciendo todo este contradiscurso tan necesario. Os animo también a que de alguna manera, pues, habléis y participéis de contradiscursos, porque siempre hay gente diciendo gilipolleces, entonces el síndrome del impostor, pues, os lo vais quitando, ¿vale? Porque hay que contrastar un poquito esta movida. Pero el caso es que si nos encontramos todo el contenido en este contradiscurso sobre la imagen corporal, encontramos mayoritariamente un discurso asociado, por así decirlo, a los TCA, pero la insatisfacción en la imagen corporal va muchísimo más allá, ¿vale? Tenemos circunstancias, o podemos encontrar en este sentido algunas circunstancias, como son procesos de enfermedad, como un cáncer, esclerosis múltiple, podemos encontrar personas con alopecia, podemos encontrar gente dentro del deporte de alto rendimiento, podemos encontrar, evidentemente, mujeres o personas que estén dentro de ese punto de maternidad, porque cuando empiezas a ser madre o te quedas embarazada, por lo que sea, pierdes autonomía sobre tu cuerpo y todo el mundo empieza a comentarte y a decirte cómo tiene que ser ese proceso. Encontramos la menopausia, encontramos la adolescencia, que todo el mundo crecemos de distinta manera. Entonces nos vamos a encontrar en ese sentido un montón de situaciones donde esta insatisfacción corporal se va a dar. Y por supuesto, como hemos dicho antes, siempre está sujeto a una norma y todo lo que se salga de esa norma va a equiparar a ese punto de insatisfacción cultural, porque vivimos en una cultura donde nuestra estética y nuestra imagen es muy importante, ¿de acuerdo? En este sentido, en los casos de insatisfacción corporal tenemos que tener en cuenta a la hora de la evaluación, en estos casos, algunos factores. Tenemos que tener en cuenta el factor origen, va a depender mucho de dónde venga. Tenemos que tener en cuenta el factor familiar, qué dinámicas en concreto se han aprendido en esa familia, qué importancia tiene la imagen y la cultura de la dieta dentro de la propia familia. Qué importancia tiene la imagen también en el propio contexto social y en el entorno más cercano con nuestros iguales, qué comentarios se hacen en torno a las demás personas. Hay que tener en cuenta un factor social del entorno, no es lo mismo, del entorno sociocultural, perdón, donde esté esa persona, pues no es lo mismo que una persona pertenezca a un club de fútbol, del Barça, por ejemplo, a un club de ajedrez. Y otro, a lo mejor, que igual no caemos tanto, es el lugar de procedencia de esa persona, no solo el origen en cuanto al país y la cultura, sino el lugar como tal de donde viva. No es lo mismo vivir en una zona rural que en una zona urbana. Incluso dentro de las zonas urbanas va a depender también de los distintos barrios. No es lo mismo venir del barrio de Salamanca, que la gente va hecha un pincel, o lo que ellos creen que van hechos un pincel, porque a veces a lo mejor no tanto, o venir, perdón, o venir del barrio de Salamanca, o sea, del barrio de San Blas, que son barrios de Madrid, pues evidentemente el barrio de Salamanca lo conocéis todos, el barrio de San Blas es un barrio obrero. Entonces va a venir muy condicionado también por este sentido. Es muy importante tener en cuenta también estos factores. ¿Qué conductas en concreto tenemos que tener en cuenta a la hora de explorar estos casos? Y a lo mejor es interesante que os quedéis en la idea si salís al roleplaying o os obligamos a salir. Vale, pues una de las conductas es la anticipación a la hora de salir de casa y de qué manera se va a relacionar esa persona, cómo van a reaccionar o cómo va a reaccionar esa persona ante los demás, qué es lo que va a pasar. Otra de las conductas que es importante tener en cuenta para poder explorar es la vigilancia que esté teniendo del contexto y también de la propia interacción, ¿de acuerdo? Es decir, cómo dependiente está esa persona en cuanto a su propia interacción, en cuanto a su propia postura, en cuanto a cómo se está relacionando la otra persona y cómo la está mirando. Conductas de escape y de evitación, no solo de escape y de evitación a su propia imagen corporal como tal, sino también el escape y la evitación de espacios públicos donde quede expuesta esa imagen corporal.
No, pueden ser piscinas, puede ser la calle mismo, puede ser según qué prenda y, por supuesto, tener en cuenta pues, si esa persona qué vigilancia está teniendo de su propio cuerpo, incluso las propias relaciones íntimas o las relaciones sexuales. ¿De acuerdo? Con respecto a la parte de los casos que os vamos a presentar uno que ahora desarrolla un poquito más mi compañero, que es un caso de un chico de 18 años que llega a consulta, ha pasado por un proceso de enfermedad, de acuerdo, con una mononucleosis era, y bueno, pues llega a consulta, estamos en la segunda sesión, pasamos el autorregistro y empezamos a ver un poco pues, que puede haber cierta insatisfacción corporal. ¿Quién quiere salir? Todos a la vez, ¿no? Sí. Un par de sillas, porfa. ¿Me ayudas, Carlos? ¿Esta vale? Bueno, voy a improvisar un poco. No es lo que teníamos pensado, pero por el tiempo que queda. Vamos a intentar hacer un ejercicio como de lo que a otra compañera nuestra que se llama Nayera le gusta decir, que es mente colmena, que es decir, que todos vais a estar pensando y participando en qué podrían hacer, bueno, sobre todo la persona que va a hacer de psicóloga. Entonces, venga, necesitamos 2 voluntarias, una cliente, paciente, ¿vale? Un aplauso para ella, por favor. ¡Ánimo! Aquí. Y otra persona que va a hacer de psicóloga. Para arriba, ¿no? De esta zona, para compensar un poco. Sí, por ahí seguro que hay alguien que quiere salir. Un aplauso para quien quiera salir. Un aplauso para ella, por favor. Para nada estaba preparado esto. Nada, en ningún momento. Vale, ellas van a ser como actrices que van a representar lo que nosotros estemos pensando o preparando. Yo voy a empezar, nosotros vamos a empezar dando algún feedback, dando algunas instrucciones, ¿vale? O sea que tranquilas que vais a actuar según un papel que os vamos a dar, ¿vale? Pero luego ese papel lo vais a tener que cambiar. ¿Aquí? ¿Sí? ¿Y tú? Sí. Ponte aquí. ¿Sí? No, ¿Así? ¿Así bien? ¿Vale? Ese papel lo vais a poder cambiar. O sea, yo le voy a dar unas instrucciones a Cintia. Jimena, Jimena es Pablo, 18 años, el caso que acaba de contar Noelia, ¿vale? Él viene a sesiones en realidad por otra demanda, se siente diferente a nivel social, después de la enfermedad que ha tenido, ha cambiado mucho y está teniendo algunos problemas. En los autorregistros, ¿vale? Vamos a ver que realmente lo que puede haber es un caso de insatisfacción corporal. Vemos que hay bastantes conductas en relación a esto, cuando ve fotografías con sus amigos, cuando queda con sus amigos, cuando toca comer con sus amigos. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es generar una situación en la que sea más probable que Pablo quiera contarnos sobre este tema. Solo eso, ¿bien? Es lo que tenéis que pensar. ¿Cómo haríais más probable que Pablo, Jimena, quisiera, que no tienes que hablar mucho, tranquila, ¿vale? Quisiera contarnos o abrir este tema, que realmente a lo mejor ni siquiera se ha planteado que sea su demanda inicial. No lo ha visto como algo demasiado importante, pero nosotros vemos que puede ser importante. Y hay que tener en cuenta, para crear esa situación, para generar ese contexto, hay que tener en cuenta lo que ha contado Noelia de todo lo que puede estar rodeando a un caso de insatisfacción corporal, o como solemos catalogar, ¿vale? Para entendernos ahora, este tipo de casos. Entonces, ¿se te ocurre algo, Cintia, que tú pudieras... Me voy a poner detrás. ¿Puedo ponerme detrás? Sí, detrás sí. ¿Aquí? Vale, ¿se te ocurre algo que pudieras, cómo pudieras abrirle el tema? ¿Algo rápido? A ver, teniendo en cuenta un poco lo que ha dicho ella, quizá analizar un poco la importancia que le da a su círculo cercano, su familia, el tema de la imagen corporal, que esa presión suele estar más en las mujeres, pero lo mismo tiene un círculo social. Muy bien. Que le presiona mucho en el tema del físico, le da mucha importancia al físico. Eso es. Una de las cosas que queríamos hacer es contextualizar, abrir un poco más el contexto de los casos de insatisfacción corporal, más allá de lo que se suele ver en casos prácticos o en redes sociales. ¿Vale? Es un caso un poco diferente y más especial. Entonces, me ha encantado. O sea, puedes utilizar
esa pregunta sobre, oye, en tu familia, en tu contexto, se suele hablar, se suele juzgar sobre... Pero ¿Sí? claro, esa pregunta se haría... Ir pensando qué diríais, ¿eh? ¿Vale? O sea, esa pregunta la harías tal cual, o sea, o antes introduciría... Ya has tenido, es como una segunda sesión, tú has leído unos autorregistros, ese es el contexto tuyo. Porque todavía para ¿Vale? ¿no? Le haces esa pregunta para Sí, ti, y estás evaluar. repasando la información que tienes de la evaluación inicial que estás haciendo con esta persona. Ese es el contexto tuyo. Entonces tú haces como que estás leyendo, que has leído algo, y dices, oye, he leído algo que me ha hecho pensar, te quería hacer una pregunta. Vale, luego- ¿Te parece bien esa situación? ¿La puedes hacer? Gracias. Venga, escuchamos. Pablo era, ¿no? Pablo se llama. Bueno, Pablo, leyendo un poco los autorregistros que ha rellenado esta semana, me ha llamado algo la atención y quería preguntarte un poco la importancia que crees que le da a tu familia, tu amigo, tu pareja al físico, a la imagen corporal. Un aplauso para ella, por favor. Muy bien. ¿Cuánto de probable creéis que Pablo quiera hablar sobre el tema tal cual lo ha introducido Cintia? Bastante probable, muy probable, poco probable. Asentir es bastante probable, ¿no? Vale. Vale, muy bien. ¿Quién tiene una idea diferente? Que podamos llegar al mismo punto de es probable que nos quiera contar sobre esto, pero diferente a la idea que ha tenido Cintia. ¿A alguien se le ocurre alguna idea? ¿Alguna valiente? Os vais a llevar un aplauso, seguro. Digáis lo que digáis. No. Vale, voy a probar yo. Vale, vamos. ¿Alguien? Perdona, muy bien. Perdona, ¿tu nombre es? Hassan. Un aplauso para Hassan por atreverse. Te he dicho que te lo llevabas. Ahora tienes que decir algo. Preguntarle, por ejemplo, si le gusta hacer deporte y ya por ahí tirar un poco. Por deporte. Sí, plan, si hace actividades con el fin de mejorar su físico. Vale, vamos a probar. ¿Lo ves? Sí, pero claro, con esa pregunta le pregunto directamente si lo hace con el fin de con un fin estético Claro, pero por o, ejemplo, si hace algún deporte y preguntarle por qué le gusta hacer ese deporte. o sea, ¿qué le gusta hacer haciendo ese deporte, no? Sí. Vale, vale. Estamos buscando como el nexo al tema de imagen corporal. Vale, vale. Mira a ver hasta dónde llegas. Vale. ¿Vale? Vale, lo voy a enfocar un poco, si te parece bien, como si quisiese saber más de él, ¿vale? No tanto como preguntarle directamente por por el tema de la insatisfacción corporal, sino un poco por querer interesarme sobre el que yo creo que así es más probable que me cuente. Sí, ¿vale? Perdón, le voy a dar al pause. Sigue pensando. Muy bien, pausa. Este ejercicio a mí me gusta muchísimo porque es como la psicóloga en su casa versus la psicóloga en sesión. Tú has pensado en cómo quieres preguntar algo, más o menos un tema general, voy a intentar introducir esto por aquí, pero luego en sesión depende un poco de la relación terapéutica que se esté dando, cómo y cuándo le vas a introducir ese tema, con qué palabras, con qué tono, ¿sí? Entonces es guay, estamos viendo a la misma persona realmente en dos momentos diferentes, pasado y presente, ¿vale? Entonces, perdona, Cintia. Vale. Bueno, Pablo, como esta es nuestra Cuando quieras segunda decir sesión algo. y yo quiero conocerte mucho más, a un poco lo que te gusta, para casi juntos vamos a trabajar, quería preguntarte por el tema del deporte. ¿Haces deporte? ¿Te gusta, no te gusta? Un poco para que me cuentes sobre ello. Un aplauso, muy bien. Yo no tengo que contestar, ¿no? No estás haciendo nada. Pablo no está haciendo nada. A Pablo no le vamos a dejar decir nada, solo estás aquí para imaginarnos a Pablo. Pero vamos a preguntarle a Pablo, si te has puesto en el lugar de Pablo, ¿en ambas situaciones has sentido que te gustaría hablar sobre el tema que te han propuesto? ¿En alguna más que otra? Esto es muy subjetivo, obviamente, ¿no? Pero bueno, vamos a tirar por ahí la pregunta, a ver qué pasa. Yo personalmente. Tú personalmente. En la primera pregunta lo veo más agresivo porque yo no sé si yo soy consciente de la insatisfacción que tengo o no, y si soy consciente, igual esa pregunta es un poco agresiva a preguntar porque igual me afecta. Entonces, sí, creo que sí, o sea, me afecta igual que mis padres o mi pareja o tal,
opinen de mí. Vale, contexto familiar un poco más, le ha resultado un poco más Claro, agresivo. entonces sí contestaría, sí diría, sí, pues sí, se tratan, pero como que Vale. haría como que no me importa porque lo veo demasiado agresivo. Pero esta pregunta... Parece como dentro de un propio tema. Sí. Vale, Cintia ha hecho una cosa muy bien, que es, teniendo el tema en la cabeza, ha creado un inicio para poder sacar el tema y luego dentro de ese tema hablar de la posibilidad de imagen corporal. ¿Podéis pensar en alguna otra situación? Pues quedárosla y la hablamos después porque no hay tiempo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, chicos. Gracias. Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.